Perdoneu. Primer de tot, bon vespre, benvinguts a tots i a totes les que esteu avui aquí presents. Saludem també a totes les persones que ens estan veient a través del canal de YouTube amb aquest webinar que fem, mixta, online i presencial, per parlar sobre el permís de paternitat cap a una criança igualitària. Un tema d'actualitat, un tema interessant i que des de l'Associació de Dones d'Andorra, dins de la filosofia de debatre i portar a la societat tots aquests temes en pro de la igualitat entre homes i dones, volem plantejar avui aquí. A més, en un moment força propici, perquè aviat estarem en precampanya electoral i pensem que posar sobre la taula tots aquests temes, i a més tenim aquí una bona representació de polítics del nostre país, també va bé perquè escoltin quines són les inquietuds de les associacions de dones. Anem a presentar les nostres ponents d'avui. Els deia que és un format mixta i per tant les persones que són de fora d'Andorra, de Barcelona, les presentem via online. Tenim a la Virgínia Carrera Garrosa. Hola Virgínia, bon vespre. Hola, buenas tardes. Bona tarda, experta en perspectiva feminista de les relacions laborals, és coportaveu de PINA, l'Associació Espanyola d'Organitzacions i Persones, amb objectiu de permisos de naixement i adopció igualitaris i intransferibles. Primer de tot el que farem és cada una d'elles presentar-les i després els donarem 10 minuts perquè puguin fer una exposició de quin és el seu punt de vista, en què estan treballant i quin és el seu projecte i després obrirem un torn de paraules i preguntes perquè tothom pugui participar. L'altre ponent que ens acompanya també online és la Joana Badia, que és advocada laboralista, especialista en gènere. Ella és del col·lectiu de Ronda des del 2022, advocada especialitzada en dret laboral des del 2013, ha estat vocal de la Comissió de Dones Advocades del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i actualment imparteix l'assignatura d'Igualtat, Gènere i Ocupació a la Universitat Rovira i Virgili. Totes tenen currículums molt més amplis, però hem fet una petita síntesi perquè puguem anar directe al debat. La tercera persona, hola Joana, per cert, bona tarda. Bona tarda. La tercera ponent que ens acompanya és la Maite Egoscozábal. Ella és sociòloga, responsable d'investigació social al Club de les Males Madres i de l'associació Jo no renuncio. La saludem també. Maite, hola, benvinguda. Hola, bona tarda. I aquí amb nosaltres, que la coneixeu ja sobradament, la Mireia Porres, que és la cap d'àrea de polítiques d'igualtat del Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat. Benvinguda. Hola, bona tarda. Contem també amb la presència de la nostra vocal de salut, la Cristina Arroyo, que ella, a més, és metgessa i ha estat qui ha estat coordinant tota aquesta taula rodona i tot aquest tema. Si us sembla, comencem amb aquesta... Benvinguda, Cristina. Gràcies, Gemma. Comencem, amb la primera intervenció. Hem quedat que començaria la Virgínia, que trencaria ella una mica el gel i que ens explicaria quin és el projecte que fan i com van assolir portar al Congrés aquesta iniciativa i tenir l'èxit que han tingut. Virgínia, quan vulguis. Bueno, pues en primer lugar, ¿me oís bien todo el mundo? Sí. Sí. Bueno, pues en primer lugar, agradeceros que nos hayáis invitado a la Plataforma por los Permisos Igualitarios. Disculpad que no hable catalán, entonces voy a intentar hablar muy despacio en castellano para que intentemos entendernos. Realmente la idea de este pequeño contacto es contaros cuál ha sido la experiencia de PINA, los inicios y finales de PINA y lo que se ha conseguido durante estos más de 12 años, ¿no? 17 años, perdón. Deciros también que la Plataforma por Permisos Igualitarios es una plataforma de reivindicación única. Nosotras llevamos reivindicando desde el 2005 la equiparación del permiso de nacimiento o adopción para ambos progenitores, es decir, aquello que en su momento se llamó el permiso de maternidad y que en 2005, cuando nace PINA, la plataforma a la que represento, suponía un permiso de 16 semanas para las madres y de 2 días para los padres de manera generalizada. Podían tener algún tipo de mejora por convenio colectivo, por acuerdo laboral, pero la realidad es que en el 2005, cuando nace PINA, los permisos de nacimiento existían vinculados a que la madre tenía 16 semanas y el padre tenía 2 días, básicamente por la regla o el ordenamiento jurídico laboral. En este caso sí que es verdad que la madre podía acceder el permiso, unas 10 semanas se podía acceder al segundo progenitor o progenitora, pero la realidad es que ninguna madre pedía el permiso porque la titularidad, el permiso era de las madres y lo que se hacía es que habitualmente, hasta las excepciones como las trabajadoras autónomas, los permisos los disfrutaban en exclusiva las madres y evidentemente eran permisos maternales. ¿Por qué nace PINA? Porque entendemos que los permisos de maternidad y de paternidad deberían ser igualitarios.
igualitarios desde el punto de vista de disfrute y evidentemente de responsabilidad. Nosotros en el 2005 hacemos un análisis puramente laboral y social, en el que decimos que el permiso tal y como está concebido discrimina evidentemente a las mujeres, pero también a los varones. ¿Por qué? Esta es la gran cuestión. En primer lugar, un permiso que diferencia y que evidentemente en un ámbito de régimen contributivo como es la seguridad social a unas mujeres trabajadoras les da 16 semanas y a hombres trabajadores les da 2 días, genera una discriminación primero de contribución al sistema, pero segundo también de cuidados, que es lo más importante. Entendemos que ese permiso de 16 semanas, que es 4 veces mayor, bueno, 40 veces mayor que el de los hombres, lo que estaba generando eran 3 cuestiones muy visibles. La primera, estaba manteniendo los roles de género, las mujeres visiblemente cuidadoras en exclusiva y además ausentes del puesto de trabajo para cuidar, elimina el potencial cuidador de los hombres, porque básicamente al no tener un permiso retribuido podrían disfrutar de un permiso como las vacaciones, pero no es mayoritario en términos de disfrute, por lo que esos 2 días que pueden ser, repito, mejorados por convenio colectivo en el 2005, eran los únicos que tenían los chicos, los hombres, para cuidar. Y en tercer lugar, consideramos que los permisos tal y como estaban reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, generaban que las mujeres fueran reconocidas como mano de obra de riesgo. Yo contrato a una trabajadora, esa trabajadora se va a ausentar para cuidar, ¿por qué voy a invertir en reclutamiento? ¿Por qué voy a invertir en una selección? ¿Por qué voy a contratar a una mujer si en un momento determinado se va a marchar del mercado de trabajo, de su puesto, del empleo, para cuidar a su criatura? Con este análisis, PINA pensamos, y en su momento pensamos, que la idea era eliminar los roles de género. Segundo, que los hombres cuiden también. Y en tercero, que tenemos que evitar que las mujeres sean consideradas manos de obra de riesgo. Pueden ser madres, pueden no serlo, pero por su discriminación estadística al pertenecer al grupo poblacional de mujeres, eran consideradas mano de obra de riesgo por la maternidad. Se pagaba un impuesto reproductivo y además una etiqueta con la maternidad penalizada laboralmente. En el 2007 llega la Ley de Igualdad. Fijaros qué importante. La Ley de Igualdad por primera vez habla del permiso de paternidad, porque en el 2005 el Estatuto de los Trabajadores hablaba de un permiso de nacimiento, unido, por ejemplo, al de ingreso, al de enfermedad, al de accidente. Pero en 2007 se habla de permiso de paternidad, segundo progenitor, evitando evidentemente las parejas del mismo sexo. No entraba esa nomenclatura, a esa descripción, pero el segundo progenitora tenía 13 días por Estatuto de los Trabajadores como norma generalizada, más los 2 días, tenía 13 días, más los 2 días que tenía de Estatuto de los Trabajadores. En este caso, ¿qué ocurre? En este caso lo que ocurre es que seguimos teniendo un permiso que discrimina a los varones para el cuidado, reconociendo los 15 días para el cuidado. Tenemos un permiso que mantiene a las mujeres en exclusiva como cuidadoras exclusivas o casi inmediatas desde el nacimiento. Y en tercer lugar, se mantienen los roles de género. Sigue siendo la mujer la cuidadora principal desde que nace una criatura, que se reparten los roles en las parejas. Ella se queda cuidando desde el momento del parto o la adopción. Evidentemente, en el parto es más mayoritario, una cuestión también a lo biológico, que también se reconoce en nuestra propuesta, pero realmente no se aborda con el permiso de paternidad del 2007 la discriminación que existe para que las mujeres puedan acceder de manera igualitaria al mercado de trabajo y que los hombres puedan cuidar. Desde 2007 hasta el 2019, nuestra plataforma, para que lo podamos entender o lo pueda explicar de la manera más sencilla, hemos estado trabajando, bueno, aquí hay compañeras como Maite que nos conocemos hace muchos años, ¿verdad? Hemos estado trabajando de una manera transversal a todo, política, social, de calle, en parte del movimiento feminista, porque esta propuesta es feminista. Hemos llegado a tener reuniones en el Parlamento Europeo, en las Cortes Generales, en donde llamaban a PINA, nuestro mensaje llegaba. Hemos intentado incluso tomar las calles, permitidme la expresión, que quizás pueda sonar un poco demasiado ambiciosa, pero hemos salido a la calle desde a la puerta del Congreso, llevando niños y niñas diciendo quién los cuida si las madres tienen que trabajar y los padres no están para cuidarlo. Y también hemos hecho actividad de carácter académico, es decir, nuestra plataforma es una plataforma de reivindicación única con el objetivo de que hubiera un mensaje en las corrientes principales del feminismo que la tenían como asumida la equiparación de los permisos, y también dentro de lo que llamaríamos los medios de comunicación y los discursos políticos. Para que os hagáis una idea, ahora que vosotras estáis en un proceso parecido, en España nos hemos reunido con grupos políticos de todos los signos, es decir, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por los grupos nacionalistas, pasando por grupos ecologistas, y todos y cada uno han visto la reivindicación de PINA, la equiparación de los permisos igualitarios, como básicamente algo
que no podía ser discutible, porque realmente era una demanda ciudadana. Las mujeres no quieren que se las etiquete como mano de obra de riesgo porque sean posibles madres y tengan que cuidar, que es algo que es social y que no debe ser penalizado. Y los padres no se les permitía cuidar porque no tenían permisos retribuidos. Es que era muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo que ambos contribuyendo en el sistema de seguridad social a través de sus nóminas y sus cotizaciones de seguridad social, luego no recibían el mismo permiso a la hora de cuidar. Entonces, era como si dijéramos el permiso de maternidad y paternidad tenía discriminación, podríamos decir, por el sexo, si era chico, si era chica, o sea, estaba así. ¿Qué ocurre? Que después de 2007 a 2019, durante 11 años, hemos tenido pues, una actividad muy vinculada a la pedagogía política, a estar en todos los sitios donde se nos llamaba y a generar pues, debate político en las instituciones que legislan. Es decir, nos hemos reunido con todos los grupos de verdad y creo que esto es una cuestión que nos avala en el sentido que no hemos parado ni un minuto, hemos querido que la sociedad pudiera entender nuestra demanda, pero es que la gran sorpresa para la sociedad es que esa demanda es suya. O sea, no es que la Pina sea una iluminada y haya pedido un permiso porque creemos que esta es la realidad y la sociedad merece, ¿no? Es que la propia reivindicación social, cuando hablas con una madre o un padre, nos pedían que los permisos fueran igualitarios básicamente porque, uno, hay una cuestión muy clara. Si las criaturas nacen es para cuidarlas, para verlas y para, evidentemente, poder disfrutar de ellas. Si no hay un permiso de nacimiento retribuido, solo y exclusivamente van a cuidar las madres. El permiso de nacimiento para el segundo progenitor o progenitora es el que permite que haya un reparto equilibrado. Hablando en términos más generalistas, lo que conseguimos en 2019 fue una equiparación de los permisos, dejando de llamarse permiso maternal y permiso paternal, para pasar a llamarse permiso de nacimiento. Permiso de nacimiento que daba igual que lo cogiera, era un permiso y es un permiso actualmente de 16 semanas para ambos, ¿vale? Madre-madre, padre-padre, madre o padre. ¿Qué significa ese permiso? Es un permiso de carácter retribuido al 100% de lo que supone las bases de cotización de las nóminas, es decir, lo que cobra una persona junto con las pagas extraordinarias. En este caso, además, supone que todas las personas tienen garantizada, al ser un permiso al 100% retribuido, un ingreso salarial que es lo que nos garantiza que evidentemente lo cojamos, porque realmente si no cobráramos, ¿cómo podríamos subsistir o cómo podríamos vivir si no somos ricas ni de la aristocracia, ¿no? O de la realeza, me vais a permitir. Y entonces, en este caso, lo importante es que este permiso, en el 2019, lo que hace es poner sobre la mesa 3 cuestiones muy claras. A partir de ahora, aparece la primera medida de corresponsabilidad que el sistema español tiene. Es decir, hoy en día podríamos decir que la única medida de corresponsabilidad real, universal, igualitaria para todas las personas que estén en esa situación es la equiparación del permiso. Los permisos de nacimiento para ambos progenitores. ¿Por qué? Primero, porque desde que nace una criatura, no sé si voy bien de tiempo, decidme, ¿vale? Porque desde que nace una criatura... Vas bien, vas bien. Vale. Rápidamente, los roles de las parejas, las negociaciones, las situaciones van a cambiar, ¿no? Eso es fundamental. En este caso, con un permiso igualitario para ambos, lo que estamos planteando es que ambos progenitores trabajen, ambos progenitores cuiden. ¿Eso qué significa? Que el modelo de los permisos igualitarios lo que va a permitir primero es que no haya una diferenciación de roles del cuidado desde el nacimiento. Ambos van a cuidar y ambos van a marchar a trabajar. Puede ser de diferentes maneras, primero uno y después el otro, un tiempo juntos y después uno y después el otro. O todo el tiempo juntos, que esa es una cuestión que ahora hablaremos, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Con este modelo lo que planteamos es eliminar los roles de género, que no vea a la criatura recién nacida que siempre es la mamá la que está cuidando, sino que ya visibilizamos que también hay hombres que se van a quedar cuidando y que además van a visibilizar que el cuidado también es masculino. En segundo lugar, y muy importante, estamos eliminando, además, bueno, yo vengo del ámbito laboral, me dedico al derecho laboral y evidentemente lo que vemos siempre es que las mujeres son cuestionadas como mano de obra de riesgo en el momento que son contratadas, porque en un momento determinado pueden ser las principales cuidadoras. De padres y de hijos, fijaros qué importante. En este caso, la cuestión de los hijos con los permisos de nacimiento, que además es la mayoritaria que preocupa a las empresas, lo que haría es que eliminaría esa etiqueta de cuidadoras principales, porque en el momento que una empresa se plantea contratar ya sabe que un hombre tiene el mismo permiso de 16 semanas, por lo que también
estamos visibilizando que ambos cuidan, ambos pueden ausentarse, ambos tienen derecho a ausentarse a través de un permiso. Esto es muy importante porque nosotras entendemos que durante muchos años, pues eso, la penalización de la maternidad ha hecho que las tasas de actividad de las mujeres sean menores, básicamente estando igual de preparadas o incluso con más titulaciones académicas. Formábamos en menor medida parte del sistema laboral porque en muchos casos nos dejaban fuera básicamente por la discriminación estadística de género, podemos quedarnos embarazadas, podemos tener que cuidar, y con los permisos lo que hacemos es equiparar para que ambos progenitores tienen que cuidar, ambos tienen y pueden trabajar. Esta es ahora mismo la situación real en España. En 2023 los permisos de nacimiento son iguales. Los permisos de nacimiento son iguales y consideramos, fijaros, y es verdad que es un tema que yo creo que es importante y además somos el primer país de todo el mundo con permisos igualitarios para ambos progenitores. No hay ningún ejemplo, ni los países nórdicos que tienen diferencias respecto al segundo progenitor, respecto a las retribuciones que se plantean. Podríamos decir además que en España esto ha generado un debate social, que es que después de 3 años y medio que tenemos estudios, básicamente los permisos, los hombres han cogido el permiso de nacimiento, es decir, no se abandona. Esto es como nosotras decimos en el Estatuto de los Trabajadores que es muy raro que alguien no coja las vacaciones, que habrá casos excepcionales, pero las vacaciones es un permiso reconocido y que el que coge las vacaciones pensará que hereda la empresa o es que es suya. El que no las coge, ¿vale? Pero en el caso de los permisos de nacimiento es lo mismo, todo el mundo coge un permiso retribuido. Si cogemos hasta el día de mudanza, no lo olvidemos. Entonces, en este caso, el permiso retribuido para el segundo progenitor está siendo utilizado. Es un permiso que ya se demanda en mayor medida en el sentido que todo el mundo a nivel social conoce que tiene derecho el segundo progenitor o progenitora a ese permiso y ha generado que yo pueda decir en este foro que es la primera medida de corresponsabilidad, porque no es conciliación, porque estamos hablando de una garantía universal. Yo contribuyo al sistema de seguridad social, yo recibo una prestación. Incluso si no he contribuido lo suficiente, también recibo una prestación. Esto es importante. Pero ¿qué ocurre? No es una medida de conciliación. Una medida de conciliación va acompañada de una pérdida salarial, una reducción del salario. ¿Qué ocurre en este caso? Nuestra medida de conciliación es clave para que reconozcamos el reparto del cuidado. Por eso no podemos hablar de permisos más amplios para uno o para otro, sino tenemos que hablar de permisos igualitarios, que luego habrá que plantear qué tiempo, pero lo primero es que siempre que se hable de un permiso de nacimiento sea el mismo para padres y madres, con 2 objetivos. El primero, y más básico, eliminar los roles de género, y el segundo, eliminar la etiqueta de menos disponibles principales cuidadoras de las mujeres. Desde nuestro punto de vista, el cuidado hoy en día es el cuidado que entendemos corresponsable. No es un cuidado básicamente vinculado a yo cuido porque soy chica, mujer y tengo unas características. No es un cuidado vinculado a que yo lo voy a hacer mejor. No, entendemos que el cuidado es un cuidado repartido, equilibrado y además en los que entendemos que va a ser la única posibilidad que tenemos para eliminar la división sexual del trabajo. Quedaría para otro encuentro, ¿vale, Cristina? Ya que nos has llamado. ¿Por qué? Porque la división sexual del trabajo ahora mismo sigue manteniendo a las mujeres en el ámbito de lo privado, inician el cuidado y se quedan muchos años por la falta de recursos públicos y cuando empezamos a repartir el cuidado ya empezamos a observar que ya el segundo progenitor también quiere cuidar y eso supone un reparto real de las responsabilidades familiares. Sí que tengo que decir una cosa porque creo que es importante. Ahora mismo, con la reforma del 19 que finaliza su progresividad de implementación de los permisos en el 21, tenemos 2 trampas además de carácter muy técnico que muchas veces incluso no suponen un problema en tiempo real, porque no todas las empresas lo conocen o evidentemente no todas perjudican. La primera es el tema de que el disfrute del permiso, cuando se quiere disfrutar por parte del segundo progenitor, debe ser reconocido con un acuerdo con la empresa. La empresa puede decirme si lo disfruto a jornada completa y parcial. Desde PIRA entendemos que el cuidado tiene que ser a jornada completa. La implicación del segundo progenitor tiene que ser a jornada completa, porque realmente ahí es donde está el protagonismo, el cuidado al 100%, cuando tu tarea es cuidar a tu criatura, ¿vale? Pero esa trampa quizás sea más laxa en el sentido que no todas las empresas ponen pegas. Habitualmente yo en mi despacho no encuentro tantas pegas por parte de las empresas y así no es reconocido, pero sí que hay otra trampa que es muy importante y que entendemos que es la que hay que mejorar, que es nuestra tarea ahora, aparte de apostar por la corresponsabilidad con más medidas. Fundamental, el tema de la simultaneidad del permiso. La ley obliga, y os hago un escenario, si estuviera ahí utilizaría seguramente una pizarra,
La ley lo que obliga es a que esas 16 semanas se disfruten de una manera concreta. Hay 6 semanas iniciales del hecho causante del parto que se disfrutan simultáneas por ambos progenitores. Madre-padre, padre-padre, madre-madre. Simultánea significa que 6 semanas, mes y medio, van a ser disfrutadas juntita la pareja. Y las 10 restantes se pueden simultanear o disfrutar incluso fraccionadas hasta el año de vida de la criatura, los 12 meses. Esto es importante porque lo que planteamos desde PINA es que la simultaneidad no la puede mandar el sistema, sino que las familias decidan si es necesario 15 días, si es necesario un mes, si es necesario 6 semanas. ¿Por qué? No es lo primero tener una criatura, no es lo mismo tener una criatura que tener 2, que ser primeriza, que tener un trabajo a jornada completa, que tener un trabajo a distancia. Es decir, las familias deben poder organizarse en su simultaneidad. Esas semanas simultáneas hacen que en un momento determinado, con los roles de género adquiridos y siendo realistas en esta sociedad, nos encontremos básicamente que la exclusividad del cuidado puede recaer en ambos. Fijaros lo que digo, la exclusividad en ambos. Pero el peso de la decisión, el peso del protagonismo, el peso de la organización familiar, vuelve a recaer en las mujeres. Entendemos que las 6 semanas deben ser puramente decididas por las familias. Nosotros planteamos que sean obligatorias 15 días, como teníamos en el 2007, y que de ahí para adelante las familias decidan, importante, cómo quieren organizarlo. Que no imponga el Estado que estemos un mes y medio juntitos los 3, o los 4, los 5. ¿Por qué? Porque entendemos que hay oportunidades que se estarían perdiendo, no todas las familias tienen las mismas situaciones y no todas las familias necesitan lo mismo. Si una familia necesita un mes, que coja un mes, y necesita 2, que coja 2, pero que no me obliguen a coger 6 semanas, ¿vale? Con esto y para finalizar, lo que sí que me gustaría compartiros, y creo que es lo que puedo seros útil desde PINA, desde nuestra plataforma, es que realmente, repito, esta medida lo que considera, y así lo estamos viendo, porque mira, ahora vamos a sacar el último estudio del trimestre de Seguridad Social, pero los hombres están cogiendo el permiso, o sea, se está disfrutando el permiso. Ni las otras. Todavía hay un 25%, cierro, todavía hay un 25% que lo coge simultáneo, que nuestra idea es que se elimine esa simultaneidad, simultáneo digo las 16 semanas ambos, para que haya un reparto, primero uno después otro, con la consecuente, fijaros, importancia que tendría, ya termino compañeras, la importancia que tendría que estaríamos mucho más tiempo cuidando a la criatura en el ámbito familiar, evitando centro infantil, si a esto unimos la lactancia, que es un permiso de ambos progenitores y que puede convertirse hasta en un 21 días de naturales para ambos progenitores, casi un mes para cada uno, más unas vacaciones, podríamos tener a la criatura atendida en el hogar casi el primer año de vida de la criatura, evitando, por tanto, gastos de la economía familiar, como son los centros públicos, que no existen, es decir, la atención infantil privada, que es la que tenemos en España, lamentablemente, y evidentemente, repito, repartiendo el cuidado, que es la garantía que el sistema laboral nos absorba por igual. Termino, que me encanta el tema y me enrollo, perdonadme, y espero haber sido muy pedagógica, porque es una reforma muy importante, de gran calado, en el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados de las administraciones, y además entendemos que ha sido revolucionario en todo el mundo. O sea, es una cuestión que nos ha permitido decir que España es el único país que tiene un permiso igualitario para padre y para madre. ¿Vale? Virginia, muchas gràcies. Nada, que difícil hacerlo. Molt bé, crec que molt clar, i després si hi ha preguntes doncs ja entrarem més en matèria. Anem a escoltar ara a la Joana Badia. Recordem que és advocada laboralista, especialista en gènere. Amb ella li volíem enfocar una mica quines dificultats contractuals es troba més la dona i si hi ha casos de discriminació per embaràs o per parts. Joana, quan vulguis. No sé si Joana. Disculpeu, els lives, que deia la Virginia. Bona tarda a tots i totes. M'han demanat que faci la ponència en castellà perquè si la Virginia no es puede entender, entonces me paso al castellano. Bueno, yo sí que voy a intentar como dar una visión distinta para podernos complementar un poco con Virginia, aunque la mayoría de cosas que ella ha dicho, pues también cuando yo me preparaba la charla pensaba en decirlas yo también, ¿no? Pero bueno, creo que podemos intentar aportar alguna cosa nueva. Yo, como me pedían
voy a hablar un poco de lo que es el ámbito laboral, ¿no? Es decir, de qué me parece a mí que implica el tema de los permisos iguales y, en este caso, transferibles por parte de la madre e intransferibles por parte del segundo progenitor, porque ¿no? En este momento las madres sí pueden transferir una parte de su En España permiso. no. ¿Cómo? En España el permiso es intransferible. Ahora no, a partir de Sí. las 10 últimas semanas No, se pueden ya compartir. no, desde el 19 Bueno, son intransferibles. en todo caso, vamos a ir por partes y luego sí lo hablamos. En cualquier caso, las empresas, vamos a hablar concretamente de esto. La situación, para mí, el tema, estoy muy de acuerdo con lo que decía Virginia sobre el tema de que la igualdad en los permisos por nacimiento sí que genera de alguna manera pues que haya ¿no? que se rompa con esta visión histórica de que eran las madres biológicas las que tenían que estar con su criatura después del parto, ¿no? Y que dejaba pues este permiso muy, muy breve para el segundo progenitor, para los padres mayoritariamente, para que pudieran estar con la criatura. Lo que nos pasa a día de hoy es que, como siempre decimos, pues a veces la sociedad y las leyes avanzan más rápido de lo que avanza realmente la cultura empresarial en muchas empresas, ¿no? Y lo que nos estamos encontrando pues es que sí hay cierta reticencia a aceptar pues los cambios legales que se están produciendo. Evidentemente, como decía Virginia, y en eso tiene toda la razón, la mayoría de trabajadores y trabajadoras acceden al permiso de nacimiento sin problema, ¿no? Es un permiso que está reconocido, con lo cual pues en el momento en que su criatura nace lo solicitan a la Seguridad Social, lo dicen a la empresa y lo pueden disfrutar sin problema, pero en mi opinión, sí tenemos hoy en día en el Estado español pues una cultura empresarial que sigue penalizando sobre todo la maternidad. Se entiende que la paternidad pues a día de hoy sigue siendo una opción prácticamente, ¿no? Es decir, el cuidar de tu criatura cuando naces, si eres el padre a nivel empresarial, se entiende que puede ser una opción, pero que la madre sí va a querer cuidar de su criatura. Es una visión completamente machista, porque la mayoría de padres quieren cuidar de sus criaturas cuando nacen, con lo cual estoy hablando de la visión que tienen las empresas, no me malinterpretéis, que no es la visión que tengo yo, pero sí que yo me encuentro muchas veces, ¿no? Que bueno, pues siguen habiendo ciertos comentarios, sobre todo, por ejemplo, en el caso de, pues esto, ¿no? Progenitores que deciden cumplir con las 16 semanas seguidas, por ejemplo, van a faltar pues 3 meses y medio al trabajo y las empresas les dicen, si tu mujer ya está con el crío, ¿para qué vas a estar tú? ¿No? Es decir, ¿por qué tienes que estar tú? Y eso es un problema que nos encontramos muchas veces, esta falta de entendimiento, ¿no? Del decir, bueno, es que no es necesario, es verdad que es un derecho que tú tienes, pero no es necesario que lo tengas. Sobre todo esto nos pasa también con los permisos de cuidado del lactante. Hay que entender que en el Estado español a día de hoy pues también se ha generado el derecho igualitario a este permiso por cuidado del lactante, que es el permiso que anteriormente se conocía como el permiso de lactancia, de tal manera que tanto la madre biológica como el segundo progenitor pueden disfrutar de un tiempo en su jornada de trabajo mientras la criatura tiene menos de 9 meses para contribuir al cuidado de esta criatura. Antes se llamaba permiso de lactancia porque se entendía que era para que las madres dieran el pecho, pero a día de hoy se llama permiso por cuidado del lactante porque se entiende que es un permiso que abarca un poco más de tiempo para poder estar con la criatura, ¿no? Y que responde al interés superior del menor. Entonces, vemos que a nivel empresarial sí hay una aceptación por parte de las empresas de que este va a ser un permiso que va a entrar y que ha entrado para quedarse, ¿no? Gracias al trabajo que han hecho pues, asociaciones como PINA, pues que es un permiso que ha venido para quedarse, pero eso no siempre es bienvenido. Por otro lado,
También cabe decir que yo aquí sí que estoy un poco en desacuerdo en lo que decía antes Virginia, lo planteo para plantear el debate, ¿no? Que decía, el permiso igualitario en el caso de nacimiento pues contribuye a esta corresponsabilidad en el cuidado, y creo que es evidente que es una mejora importantísima en la corresponsabilidad en el cuidado, pero que por desgracia hoy en día, al menos en el Estado español, no sé cómo está Andorra, pero al menos en mi realidad del día a día, lo que veo es que la carga mental y la responsabilidad de cuidado posterior a estas 16 semanas sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, que son las que después van a acceder a pedir excedencias, van a pedir reducciones de jornada por cuidado de menor, ¿no? Que en España se pueden pedir hasta los 12 años del menor, o simplemente van a ser ellas las que se pidan horas libres en el trabajo para poder acompañar a los críos al médico, ¿no? Y eso a veces, bueno, pues nos parece que igualando el permiso de nacimiento ya vamos a generar que las familias sean corresponsables. Por supuesto, ayudamos a que las familias sean corresponsables, pero creo que claramente no es suficiente, porque la discriminación en el ámbito laboral nos viene después de estas 16 semanas, ¿no? El hecho de decir por parte de una empresa, yo legalmente tengo que aguantarte, con todas las comillas, tengo que aguantarte 16 semanas porque sé que este es un derecho que tienes, pero a la que me pidas una excedencia te voy a rebajar funciones, a la que me pidas una reducción por cuidado de menor voy a empezar a no pagarte los bonos o los pluses, ¿no? Pues este tipo de cosas que vemos en nuestro día a día que suceden más a menudo de lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, en este contexto las madres biológicas siguen acumulando carreras de cotización más cortas porque tienen interrupciones en su vida profesional, y por otro lado son las principales afectadas por dos grandes males endémicos que tenemos en el Estado español, en mi opinión, que son la parcialidad, es decir, las jornadas parciales en el mercado laboral, y la temporalidad, sobre todo, ¿no? Es decir, se juega con los contratos temporales para poder también, pues, de alguna manera hacer estas trampas de si te quedas embarazada y tienes un contrato temporal, yo voy a finalizar tu contrato temporal y a partir de aquí, pues, no me podrás demandar porque tenías un contrato temporal, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas que a la hora de hablar de discriminación por razón de género nos encontramos más. Para mí, una de las cosas importantes para poder hablar realmente de medidas de conciliación, una de las cosas importantes es, pues eso, que las empresas dejen que desde el ámbito empresarial se deje de ver como un favor que se les hace a los trabajadores y trabajadoras. Yo entiendo que el empresario o la empresaria pues siempre va a querer que su empresa pues tenga el mayor rendimiento y el mayor beneficio, pero sí que es verdad que a día de hoy parece pues que las medidas de conciliación se tengan que solicitar casi como pidiéndolas de rodillas, ¿no? En muchos casos, y se tiene que entender que al final una sociedad que puede tener bien cuidadas a sus criaturas y que puede dar una calidad de vida mejor a sus trabajadores y trabajadoras, aunque pueda sonar muy del mundo de Yuppie que digo, pero estoy profundamente convencida de que tener una buena calidad de vida ayuda al rendimiento de las empresas y ayuda también a que todas las personas puedan trabajar mejor, ¿no? Yo siempre digo, no tendría que ser una cuestión de trabajar mucho, sino una cuestión de trabajar mejor. Y mejor implica también que tú puedas disfrutar de tus hijos y tus hijas cuando no estás en el trabajo, ¿no? Y yo creo pues que esto, claramente 16 semanas no es suficiente en este caso, ¿no? También hay que decir que y ahora ya
¿no? me voy un poco a otro lado que no es estrictamente el de las empresas, pero sí que pienso que al final los permisos de 16 semanas, aunque como decía Virginia, han sido revolucionarios a nivel mundial, porque el hecho de que sean iguales y remunerarse al 100% es realmente una mejora maravillosa. Sí que es verdad pues, que la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que las criaturas deberían hacer lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Evidentemente no voy a entrar a valorar las madres que deciden dar el pecho y las que no, cada una hace lo que quiere con su criatura, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que si la Organización Mundial de la Salud, que no es una organización, digamos, ¿no? De ningún signo político extremista, nos está diciendo que las criaturas deberían estar con sus familias hasta los 6 meses, creo que es un criterio suficientemente de peso como para que se planteen medidas para que al menos uno de los dos progenitores sí pueda estar con su criatura hasta los 6 meses de forma remunerada. Y más teniendo en cuenta que no estamos hablando de que una criatura a partir de los 6 meses de vida sea un ser humano autónomo e independiente, ¿no? Es decir, estamos pidiendo muy poco, teniendo en cuenta que a partir de los 6 meses se deberán buscar medidas también para que su padre, su madre puedan estar con esa personita, ¿no? Por otro lado, sobre todo yo creo que en lo que os estaba diciendo, ¿no? Al final lo que nos pasa en el ámbito laboral es que más allá de que las empresas sean más o menos discriminatorias, yo creo que pues hay empresas que sí actúan con mala fe a la hora de discriminar a trabajadoras por ser madres, y hay otras que simplemente actúan por una cultura muy arraigada de machismo. Lo que sí que es verdad es que se sigue percibiendo a día de hoy, después de igualar los permisos, que hacerse cargo de los hijos implica una pérdida de una carrera profesional, ¿no? En muchos casos, y creo que eso es lo que debería cambiar realmente para que madres y padres pudieran disfrutar de sus permisos por maternidad y paternidad, tengan la duración que tengan, sin estar pendientes de las represalias que eso les va a generar, ya sea una represalia expresa o ya sea, ¿no? una pérdida ¿cómo se dice? Una pérdida de posición en su carrera profesional, ¿no? Y creo que eso pues, muchas veces no es así. Por otro lado, en este caso, sí, y ya para terminar, creo que es importante que aparte de que la ley garantice los permisos iguales e intransferibles, es muy importante que la ley también blinde todas aquellas medidas discriminatorias que se puedan dar por razón de maternidad. Nosotros hoy en día tenemos la nulidad automática del despido hasta el primer año de vida de la criatura. Creo que eso es importantísimo que se dé, es decir, desde el momento en que la mujer queda embarazada, aunque no lo haya comunicado a la empresa, en eso tenemos sentencias ya del Tribunal Supremo que nos lo están diciendo, desde el momento en que la mujer queda embarazada y hasta que la criatura tiene 1 año de edad, cualquier medida de la empresa que sea discriminatoria por razón de maternidad es automáticamente nula, digamos, es decir, la empresa tiene que ser, es quien tiene la carga de la prueba de poder demostrar que realmente si se ha producido un despido, una rebaja de las funciones, una movilidad geográfica, lo que sea, no ha tenido el origen en la maternidad o paternidad de esa persona, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y es una de las cosas que siempre tiene que acompañar la equiparación de los permisos o cualquier mejora que se pueda producir en los permisos, ¿no? Es decir, que si se decide que tengan las madres 28 semanas, como es el caso, ¿no? de Andorra, creo, o los padres tengan 3 meses, 4 meses, me da igual, pero que esté claro
que durante ese tiempo la empresa no puede tomar medidas de represalia. Yo creo que ahí sí que tenemos un reto, ¿no?, de garantizar que todas las personas que estén siendo discriminadas por razón de maternidad o paternidad puedan batallar eso en los juzgados y se les reconozca la nulidad absoluta de esa medida, con lo cual la automática readmisión a la empresa y el derecho a cobrar todos los salarios dejados de percibir, que es lo que ahora pues estamos, en teoría está garantizado en el Estado español y es lo que nos dedicamos a batallar cuando hay discriminaciones por razón de maternidad, ¿no? Con lo cual, pues, ya para terminar, yo diría que me parece, pues, como decís, súper necesario que los permisos sean igualitarios por una cuestión de corresponsabilidad, como decía Virginia, es por supuesto, y de derecho fundamental a la familia, ¿no?, que está en la Constitución, el derecho a la protección de la familia, sea cual sea la familia, con lo cual si es un derecho fundamental la protección a la familia, tenemos que poder garantizar que las familias puedan decidir por ellas mismas cómo cuidan a sus hijos cuando los tienen, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Y quería hacer un breve inciso también que creo que es interesante, que hay una lucha iniciada también en el Estado español ahora para que las familias monoparentales puedan disfrutar del permiso entero como si fueran dos progenitores. Yo creo que es un planteamiento interesante, ¿no?, por el interés superior del menor, es decir, si un menor nace en una familia donde solo hay un progenitor, sea porque ha enviudado uno de los dos progenitores, sea porque ha habido pues, una maternidad de una madre soltera, pues se pueda disfrutar de la totalidad de las semanas de permiso de ambos progenitores para garantizar pues, que esa criatura podrá estar 32 semanas cuidada con un permiso de nacimiento, ¿no? Y creo pues, que también es una lucha interesante que se está planteando en los juzgados y se está empezando a ganar y creo pues, que también hay que tenerla en cuenta. Y nada más por mi parte. Gracias por escucharme. Gracias, Joana. De hecho, teníamos una pregunta que ya nos había llegado que iba relacionada con este tema, con el tema de las familias monoparentales y el periodo que tenían de permiso de paternidad o maternidad, que tenía que ser el mismo que el de los dos progenitores. Escuchamos ahora, escoltem a la Maite, que os recordamos es socióloga, responsable d'investigació social del Club de les Males Madres i de l'associació Jo no renuncio. Maite, quan vulguis, cuando quieras. Hola, buenas tardes, buena tarde. Bueno, en primer lugar, mil gracias por invitarnos al Club de Malas Madres, a la Asociación Yo no renuncio. Es un placer poder estar en Andorra, así trasladándonos online, vía online. Pero bueno, es un placer poder llegar también en otros espacios que de forma presencial a lo mejor sería más complicado. Bueno, pues para quien no conozca qué es el Club de Malas Madres, la Asociación Yo no renuncio, también quiero que se entienda, presentarnos. Es un movimiento social que nace aquí en España, nace de la experiencia personal de Laura Baena. Ella, pues bueno, cuando se convirtió en madre, pues realmente se encontró con todas estas barreras que estamos mencionando hoy. Sumadas a muchas otras, que se llama conciliación, que la conciliación es muy, muy compleja y muy diversa, y bueno, de su propia experiencia, ¿no?, de encontrarse con una maternidad que no era la que nos habían contado. Somos una generación de mujeres que nos han contado la maternidad de una manera y cuando nos hemos enfrentado a la maternidad real hemos dicho ¿esto qué es? Pues empezó a desahogar en redes sociales y a partir de ese desahogo pues conectó con muchas otras mujeres que se sentían igual, que se sentían estafadas, por decirlo así, engañadas, y que realmente eso que llamamos igualdad, eso que llamamos maternidad edulcorada, pues realmente hay una cara B en la maternidad que no se está contando, ¿no? Entonces, bueno, parte de su experiencia no fue esta renuncia, ella tuvo que renunciar a su trayectoria profesional. Ella era creativa publicitaria en una empresa y al ver que no podía cumplir con esa rigidez del horario, al verse sola en una ciudad como Madrid, que no estaba acompañada de la tribu, ¿no?, de la familia, al verse sola, al verse no acompañada de permisos iguales e intransferibles, como estamos hablando hoy, también se vio todavía más sola, pues se vio empujada a renunciar. Esa experiencia que ella contaba en redes sociales empujó a muchas otras mujeres a compartir su realidad de forma abierta. Estoy hablando de 2014, 2015, en el que este debate
Virginia lo ha contado, ¿no? Cuando empezaban estos movimientos, pues apenas salían los medios de comunicación, no era un debate público, era un debate privado, que tú, si te reducías la jornada o si abandonabas el mercado laboral o si te veías sola llorando porque no podías más, era bueno, ya te apañarás, tú has tenido hijos, ya te apañarás, ¿no? Es un problema tuyo particular. Entonces, parte del éxito de Malas Madres, que hoy en día pues aglutinamos más de 1,5 millones de mujeres en redes sociales, parte del éxito es ese, ¿no? El poder compartir y decir, ostras, que yo no soy la única. Aquí hay un problema social, un problema que se debe atender como una cuestión política, no como una cuestión personal ni familiar, y se debe abrir, ¿no? Entonces, parte del éxito de Malas Madres fue el poder abrir, el poder compartir, el no sentirte bicho raro y sobre todo pues ser el altavoz, ¿no? de esas mujeres que nos sentimos, ¿no? Engañadas por unas creencias, unos valores con los que nos hemos criado, que realmente cuando te topas con la maternidad es muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo como socióloga, pues nos sentamos un día cuando nacía todo este movimiento en redes sociales y dijimos, es que tenemos que hacer algo porque realmente no se está hablando de esto, no... Los partidos políticos no están poniendo esto en los programas electorales. Virginia lo comentaba, ¿no? Concretamente el tema de los permisos, pero nosotras poníamos el foco más en que, ¿no? La maternidad, la conciliación, la corresponsabilidad, ¿no? Y bueno, y empezamos a hacer investigación social, empezamos a alzar la voz de estas mujeres, pero con datos, demostrando, ¿no? A través de los datos que no existe la conciliación, que es muy, muy desigual, es muy discriminatorio lo que está ocurriendo en el mercado laboral, sobre todo cuando una mujer se convierte en madre. Y a través ¿no? de campañas de sensibilización, sobre todo, bueno, pues fuimos convirtiendo ese discurso que nos encontrábamos con mujeres que decían, no, yo es que yo he elegido libremente, mis prioridades han cambiado desde que me he convertido en madre, ¿no? Yo, bueno, entiendo que mi pareja tenga 15 días, ¿no? Lo asumo, tal, y yo ya me espabilo. Ese discurso ha ido cambiando a lo largo de estos 10 años, ¿no? De recorrido que tiene, casi 10 años, hacia un mensaje de renuncia, ¿no? Decir, oye, yo estoy renunciando. El sistema no se está adaptando a nuestras necesidades, el sistema nos está apartando, nos está penalizando y está obligando a que nosotras estemos asumiendo una renuncia que se traduce en un coste salarial, como han contado mis compañeras. Un coste salarial porque una reducción de jornada no deja de ser una trampa, una mentira que nos aparta del mercado laboral, nos discrimina salarialmente y nos penaliza también, porque al final si tú no estás disponible en la empresa, si no estás disponible, si no estás presencialmente, te acaban penalizando de una manera u otra, que aquí entraríamos en otro debate que del techo de cristal, de la brecha salarial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que el traducir, ¿no? La libre elección, que es lo que nos han vendido o lo que nos han querido vender, decir, no, tú eliges libremente, tú eres mujer y tú eliges, traducir ese mensaje y decir, estamos hablando de renuncia, aquí estamos cambiando la responsabilidad. Por un lado, si hablamos de libre elección, estamos responsabilizando a la mujer o a la familia, pero si hablamos de renuncia, estamos responsabilizando a un sistema, al sistema que nos está apartando. Entonces, con este mensaje de yo no renuncio, que bueno, es un movimiento social que cada vez es más fuerte, tenemos una asociación, la asociación Yo no renuncio, con la cual, bueno, luchamos sobre todo por este cambio más sistémico, ¿no? Y también apoyamos, ¿no? A esas mujeres a través de diferentes servicios. Para nosotras tenemos tres objetivos, ¿no? 3 misiones en esta asociación. Por un lado, como os digo, es alzar la voz de esas mujeres, alzar la voz y hacerlo a través, ¿no? de un altavoz como son las redes sociales, los medios de comunicación, con los datos que podemos ir recogiendo con esta investigación. Sensibilizar y concienciar para nosotras es clave, porque Virginia lo contaba, ¿no? Es que las leyes, lo contaba Joana. Es verdad que las leyes llegan cuando el mercado laboral todavía no está preparado, pero es que muchas leyes llegan cuando la sociedad todavía no las entiende, ¿no? Y esto ha pasado con los permisos iguales intransferibles, ha pasado en España, cuando nosotras siempre hemos apoyado a PINA, siempre hemos apoyado la iniciativa, ¿no? de igualar y hacer los permisos iguales intransferibles, y en nuestra propia comunidad no se entendía.
No se entendía porque las mujeres apostaban o muchas mujeres creían que era prioritario a ampliar los permisos de la mujer y luego igualar. Cuando realmente el mensaje que nosotros damos es, obviamente tienen que ser más largos, lo contaba Joana, es verdad. O sea, es que tenemos que hacerlos más largos y tenemos que permitir que ese abandono de la lactancia, que os daré el dato porque justo estaba trabajando en un proyecto que es que el 98% de las mujeres quiere lactar y acaban lactando el 68% y el pico más alto de abandono de la lactancia es cuando se incorporan en el mercado laboral. Obviamente que tienen que ser más largos, pero iguales. O sea, iguales es fundamental por todo lo que se ha ido mencionando a lo largo de hoy, ¿no? O sea, tienen que ser iguales porque fomenta e impulsa la corresponsabilidad, porque cambia, ¿no? De manera progresiva. Obviamente no va a ser de un día para otro, pero cambia de manera progresiva ese rol de padre, porque las mujeres aprendemos muy rápido a ser madres, pero los hombres, abandonando a los 15 días, es imposible, ¿no? que aprendan con esa rapidez el rol de padre, ¿no? Y ese acompañamiento también, que también me gustaría daros datos, ¿no? O sea, nosotros en una de las encuestas vimos que el 75% de las mujeres que están disfrutando del permiso de maternidad y paternidad, este estudio se hizo en 2020, con lo cual los permisos todavía no eran del todo iguales. Era el proyecto, pero el 75% de las mujeres cuando están en permiso de maternidad se sienten apoyadas y acompañadas por su pareja. Sin embargo, cuando pasa el permiso, hasta los 3 años, este apoyo de la pareja pasa a ser un 6%. Y se revierten los roles y aparece el rol de la abuela, del abuelo, de otras personas, pero el rol de padre desaparece. Estoy hablando de parejas biparentales, pero entonces, ante ese diagnóstico creemos que es fundamental apoyar, ¿no? este tipo de medidas, que no dejan de ser medidas concretas, pero que impulsan un cambio, impulsan un cambio de roles. Y efectivamente, como decía Joana, no tiene que ser el único. Nosotras desde la Asociación Yo No Renuncio apostamos por este cambio sistémico. O sea, cuando hablamos de corresponsabilidad y de conciliación, son muchas las patas que se tienen que ir tocando. Y una y muy importante, como he dicho antes, es la sensibilización y la concienciación. Cambiar esa manera de pensar o esa manera de enfocar el problema es fundamental para que luego cualquier ley que venga se entienda tanto en la ciudadanía como en el mercado laboral, las empresas, ¿no? Como comentaba Joana, si no, no van a dejar de ser barreras y van a ser, vamos a acabar reproduciendo el problema. Por lo tanto, para nosotras es el cambio sistémico y obviamente los permisos forman parte, ¿no? de este cambio sistémico. Y bueno, ya para terminar y daros algunos de los datos que nosotros también hemos ido recogiendo, pues deciros, ¿no? que para nosotros es muy importante revertir también el concepto de maternidad y enfocarlo desde la corresponsabilidad, no únicamente en el hogar, sino también social. Vivimos en una sociedad tan individualizada que hace que la maternidad la vivamos en soledad, sin pedir ayuda, sin pedir corresponsabilidad de nuestras parejas, de nuestro entorno. Y por daros un dato, el 68% de las mujeres, 68%, 7 de cada 10, se sienten solas cuando se convierten en madres. Y el motivo principal, cuando preguntábamos por qué, el motivo principal es porque toda esa carga, como decía Joana, toda esa carga de responsabilidad, esa carga mental, esa carga de asumir el rol de cuidadoras principales cae sobre nosotras y no encontramos corresponsabilidad ni en el hogar ni en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, para revertir esa cifra, una de las palancas puede ser y está funcionando y creemos que es positiva, son los permisos, pero necesitamos muchas más, ¿no? Y forma parte de este cambio revolucionario en los valores, en las creencias y en el rol de hombre, ¿no? De padre corresponsable que estamos buscando. Y bueno, en definitiva, apoyar todo lo que han comentado mis compañeras. Para nosotras es muy importante estar aquí, estar también concienciando y sensibilizando y alzando la voz de estas mujeres, de las mujeres que somos madres, que vemos penalizada también nuestra trayectoria profesional por el hecho de serlo, y apoyar todas las medidas que sean, aunque no son aisladas, ¿no? Forman parte de este cambio sistémico que estoy comentando. Muchas gracias.
Maite, muchas gracias. I posem ara el punt per veure el focus aquí a Andorra, per això hemos invitado para que nos entiendan todas nuestras ponentes de hoy a la Mireia Porras. Ella nos explicará pues en todo este contexto en qué punto estamos en Andorra, lo que hemos evolucionado y lo que nos queda también por hacer. Bona tarda a totes i a tots. Bueno, igual, si us sembla bé, parlaré en castellà una mica perquè el debat hi ha ponents que parlen en castellà, llavors així ens entendrem millor. Bueno, a mí me toca hablar de la situación en Andorra. Claro, visto todo lo que nos han explicado, pues nos queda bastante por hacer. Bueno, yo he estado recogiendo datos e intentando investigar un poco cómo está la situación. Creo que es muy importante el hecho de estar aquí y poner el tema sobre la mesa es un gran paso. Así que, bueno, me parece muy importante esto que estamos haciendo hoy. Y bueno, yo os explico una mica. He hecho un PowerPoint porque como voy a presentar datos, así se entenderá mejor. Bueno, me ha parecido, antes de empezar con los datos, sí que me ha parecido importante explicar un punto. Mientras hacía el PowerPoint, he estado pensando en el tema de las bajas de paternidad y la relación con la brecha salarial que justamente ha comentado la compañera Maite. Bueno, es importante contextualizar, ¿no?, que el tema de las bajas de maternidad va muy relacionado con el tema de la brecha salarial y entendiendo la brecha salarial como la diferencia, ¿no?, que hay digamos, de sueldos, pero no quedándonos en eso, porque muchas veces desde el área de políticas de igualdad nos llegan comentarios, ¿no?, de personas que nos dicen que en Andorra la normativa ya regula el tema de la brecha salarial, ¿no?, porque queda recogido, ¿no?, en el Código Penal de que bueno, si en el trabajo el contrato pues te lo bajan 200 euros por ser mujer, eso es totalmente discriminatorio y eso es únicamente lo que se entiende por brecha salarial. Y es importante decir que no, que influyen toda una serie de factores y uno, que ahora obviamente en la conferencia no es de brecha salarial, no voy a entrar en esto, pero uno de esos factores muy importantes es el tema de la corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y personal. Y obviamente como medida, como han dicho las compañeras, una de las más importantes y efectiva es el tema de equiparar las bajas, ¿no?, de maternidad y de paternidad. Entonces ya centrándonos en los datos que he ido recogiendo, bueno, no he encontrado datos muy claros sobre el tema porque son datos que se están recogiendo con el Observatorio de la Igualdad, que sabéis que está empezando a funcionar, pero sí que los datos que he encontrado me ha parecido importante reflejarlos, ¿vale? Concretamente, aquí lo que podemos observar es que la media de horas, es un estudio que se hizo en 2017, y la media de horas semanales dedicadas a las tareas domésticas, podemos ver que los hombres es un 9,7% y las mujeres un 16,5%. Otro dato importante, por ejemplo, por hablar del tema de cómo está la desigualdad de género en Andorra. El tema de las licencias deportivas femeninas en 2019-2020, pues solo era hacia las mujeres un 25,6%. Basándonos ya, por ejemplo, tema estudios universitarios, por ejemplo, del sector de la ingeniería industrial, licencias el total son de 872, solo hay 75 mujeres. Y la brecha retributiva en 2020 hacía una diferencia de 440 euros. Es decir, los hombres cobraban de media 2.340 y las mujeres 1.903 euros. Y en el sector privado se incrementaba en 539 euros. Aquí las tenemos más en concreto y van desde el 2007 al 2021,
podemos ver la brecha salarial que va bajando, pero después nos encontramos, bueno, en la época COVID, que después del confinamiento y del todo el tema del COVID, vuelve a aumentar la brecha salarial. Y en relación a las bajas concretamente, he estado analizando a través del documento de la execución presupuestaria de la CAS las bajas que se han cogido por maternidad y las bajas que se han cogido por paternidad. Por ejemplo, os las comento porque no sé si las acabáis de ver bien, pero en 2019 se cogieron 262 bajas de maternidad frente a 108 bajas de paternidad. En 2020, por ejemplo, se cogieron 288 bajas de maternidad y 135 bajas de paternidad. Ya yendo a 2022, de bajas de maternidad se cogieron 281 y en cambio de bajas de paternidad 130. No sé si lo llegáis a ver, pero sí que del 2019 al 2022, en 2019 se cogieron 108 bajas de paternidad y yéndonos ya a 2022 se han cogido 130 bajas de paternidad. Bueno, se han cogido unas poquitas más. Y hablando ya, centrándonos en el tema del marco legal en Andorra, a ver, la única ley que hay en Andorra que recoge específicamente el tema de las bajas y centrándonos en la baja de paternidad es la Ley 31/2018 de Relaciones Laborales. Las otras leyes y convenios, digamos, os las he puesto porque son convenios y leyes que protegen y, intentan revertir la situación de desigualdad de la mujer hacia el hombre, ¿no? del hombre. Y porque también recogen todo el tema de las discriminaciones que pueden sufrir las mujeres en el ámbito laboral. No todas como las que han comentado las compañeras que hay en España, pero sí algunas. Pero específicamente es la Ley 31/2018 que a partir de enero de 2019 se amplía de 2 a 4 semanas, o sea, hablamos de un mes de descanso por paternidad, se le dice así, ¿no? Descanso por paternidad, y es intransferible. Entonces, bueno, esta es un poco la situación. Y ya por acabar, sí que quería decir que desde el área de políticas de igualdad, haciendo un poco de recuento, porque diríamos que sería el área o el ministerio en general, ¿no? el que recogería pues las quejas, bueno, aparte de obviamente poder denunciar en la policía, pero las quejas en relación a todo este tema. Sí que tuvimos un caso hace 2 años de una mujer que había sufrido discriminación en su empresa en relación a la baja de maternidad, pero nunca hemos recibido ninguna queja por el tema de la baja de paternidad y de maternidad, únicamente un caso. Esto un poco para que os hagáis una foto de que obviamente no quiere decir que en Andorra no haya, debe haber pues muchos casos, pero bueno, no ha acabado llegando a nuestra área. Molt bé, doncs Mireia, muchas gracias también. Hemos escuchado la presentación y el punto de vista de todas las ponentes i seria el moment d'entrar en el que nosaltres volíem ara que fos també el punt fort, que són les preguntes i els comentaris, preguntes de totes les persones que tenim aquí o que ens estan seguint a través d'aquest webinar. ¿Alguna pregunta? Nos ha llegado alguna pregunta, ¿no, Cristina? De momento no.
Jo, si us parece, tenia algunes que nos havien llegado con antelación i una era aquesta que feia referència abans, al tema de què s'hauria de fer para tener un poco más de igualdad en el caso de las familias monoparentales. Antes lo ha expuesto un poco, creo que era Joana, no sé si las otras quieran hacer un apunte, en qué punto está esto en España, si Virginia quiere comentar. Virginia, no te escuchamos, creo que estás muteada. No te estamos escuchando, Virginia. Es que entonces tenéis que... No, nosotras sí la escuchamos, el resto de... Yo la escucho, perfecto. Ahora te escuchamos, nos dicen Ahora, desde técnico. muy importante, ¿no? O sea, lo que hay que garantizar a las familias monoparentales o monomarentales en este caso, que son las mayoritarias, es que aparte de que podamos hablar en un momento determinado del cuidado desde los permisos del sistema contributivo, es acompañarlo de una batería de medidas públicas que garanticen que esa mujer en un momento determinado no se encuentra sola para el cuidado. Entendemos que esta es la clave, pero para cualquier medida de corresponsabilidad. Los permisos es lo primero, porque entendemos que además son generalizados y que afectan a todas las personas por igual, da igual el sistema económico que tengan. Es una medida de corresponsabilidad y no de conciliación, esto es muy importante, pero una vez finalizados los permisos hay que plantear que una familia, una mujer que tenga una criatura de manera sola, en este caso tiene que tener una batería de medidas públicas que la garanticen el cuidado también. Es decir, yo creo que la demanda tiene que ampliarse y tiene que plantearse desde un punto de vista de garantizar que existen centros infantiles para que nadie tenga que decidir entre cuidado o trabajar, esto es muy importante, ayudas económicas, evidentemente también para compensar en ciertos momentos lo que puede suponer el cuidado externo. Es un tema bastante complicado. En España estamos ahora mismo viendo diferentes sentencias de diferentes instancias, no hay todavía una unificación de la doctrina, o bueno, de las sentencias en este caso, y evidentemente es el debate actual. Pero sí que nosotros desde PINA lo que estamos defendiendo, porque además lo importante del mensaje de los permisos es que generan que nadie tenga que decidir trabajar y cuidar porque tiene un sistema retributivo detrás, que es la prestación que recibe por cuidar, que es lo más importante, que esto no es una excedencia por cuidado de hijos que no se retribuye, sino que el permiso sí se retribuye. Entonces, es muy importante y entendemos que la clave en esto está ir acompañado de medidas de carácter público, ayudas económicas para familias monomarentales que permitan que en todo momento haya una protección por parte del sistema para la crianza y el cuidado. Es que si no nos vamos a quedar en un mensaje muy escueto. O sea, vale, y después de las diferentes semanas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a las familias biparentales? Cuidado, que es que la PINA planteamos primera medida de responsabilidad, equiparamos el permiso, repartimos el cuidado, alargamos el cuidado de familias, facilitamos las lactancias, porque esas lactancias y vacaciones aumentan el tiempo en el hogar, pero después, ¿qué pasa? Después de los permisos hay que plantear centros infantiles 0 a 3 gratuitos, ayudas económicas si es necesario un cuidado externo, reorganización de los tiempos de trabajo, reducción de la jornada laboral. ¿Por qué trabajar 40 horas? Es necesario. O sea, es que el problema real de los permisos para las biparentales y las monomarentales es que en un sistema capitalista quien no produce no se queda. Seas hombre o seas mujer, el nacimiento y el cuidado se penaliza socialmente, pero también económicamente y laboral, que es la clave para que ninguna familia mono o bi se vea perjudicada por tener una criatura. Esta es la reflexión y yo aquí lanzo a las compañeras de las asociaciones de monomarentales que tenemos que estar unidas en esto, que se nos penaliza por cuidar, que nos expulsan del mercado de trabajo y que lo que hay que pedir que vale un permiso y después medidas públicas. Y que nadie tenga que decir o me quedo en casa porque tengo un segundo progenitor que tiene un salario bastante malo pero hay que mantenerse, o qué hago yo con una criatura si solo tengo un salario. No sé si comparten las compañeras, pero es que el mensaje a mí me da mucho miedito que no pidamos más allá de las primeras medidas de los permisos. Yo, Virginia, sí comparto esto que acabas de decir. Lo que pasa que yo creo que es cómo enfocamos esta medida que, claro, si los permisos iguales intransferibles es una medida de corresponsabilidad o es una medida, como tú también has comentado en tu presentación, para asegurar el cuidado de los niños un tiempo determinado. ¿Sabes? Porque entonces perspectiva de infancia y con perspectiva de infancia este tipo de familia está siendo discriminada. Si es una medida...
¿sabes? Maite, no entro ahí. Entro en que tenemos... hago como... No, claro, Sí. exacto. Yo no digo que no necesitemos más y que obviamente la educación gratuita, universal, de 0 a 3, totalmente. Pero para entender el por qué está siendo discriminatoria es porque el cómo estamos enfocando esta medida, si es una medida de corresponsabilidad o es una medida con perspectiva de infancia para asegurar el cuidado durante mínimo un año. O, Las dos cosas. Claro, pues entonces si es por lo segundo, claro, entiendo que está siendo discriminatoria hacia este tipo de familias. Claro, yo creo que en el caso concreto, a nivel jurídico, se ha tenido que, o sea, lo hemos defendido desde el punto de vista del interés superior del menor, precisamente por eso, ¿no? Porque al final, pues, son casos muy concretos, ¿no? Es verdad que hay muchas familias monoparentales, pero al final son la minoría, digamos, ¿no? La mayoría de familias pues, son biparentales a día de hoy. Y entonces tienes que encontrar una solución que dé respuesta a esa realidad por ser estas familias especialmente vulnerables, ¿no? Digamos, y más aún a nivel laboral, las madres monoparentales, que sabemos que son la mayoría de familias monoparentales, ¿no? Las madres solteras son realmente, como decía Virginia al principio, pues se ven como una trabajadora de riesgo más aún que las madres biparentales, ¿no? Porque o sea, además esta se ha quedado embarazada y además se ha quedado embarazada sin padre, o sea, ya vamos, no la contrato ni borracho, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de blindar legalmente que este permiso se pueda disfrutar de forma concatenada, ¿no? En estos casos, pues es una manera también de garantizar que no va a ser que no va a generar pues este efecto de represalia después, ¿no? No sé, yo creo que es importante, pero a día de hoy también es verdad y tenemos que decirlo, no hay ninguna ley en el Estado español que diga que se pueden disfrutar de forma seguida, sino que es una cosa que vamos batallando persona a persona en los tribunales de justicia hasta que algún día pues, aparezca una sentencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de lo que sea, que nos permita incorporarlo a la ley o que ya no haya una discusión al respecto, ¿no? Pero a día de hoy cada persona que quiere obtener estas 32 semanas o lo que sea, pues va al juzgado y lo pide para ella misma, digamos, ¿eh? Y así es como lo tenemos a día de hoy. Molt bé. Por cierto, Sí. perdón, solo quería decir que me disculpo por el error del inicio de mi ponencia, que a veces el cansancio a estas horas de la tarde te hace como perder, y obviamente es un acto de permisos iguales e intransferibles porque son intransferibles. He tenido como un lapsus mental y luego de repente he pensado, ya está, solo quería como disculparme porque Virginia ha hecho cara de que está diciendo esta. No, me asusté un poco. A veces la conciliación familiar también genera estas cosas. Sí. Muy bien, sin problema. Joana, ¿alguna pregunta desde aquí la sala? Sí, la Mónica. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradeceros vuestras intervenciones. Yo creo que nos ayudarán mucho en la propuesta que desde la Asociación de Mujeres queremos hacer a los distintos partidos políticos ahora que habrá elecciones sobre este tema y hacer una propuesta de crianza igualitaria ya me ha gustado el término porque nosotros siempre estamos hablando de lo que serían bajas paternidad y maternidad y ya está claro que ya no tenemos que hablar en estos términos sino de baja de nacimiento. Y en este sentido una pregunta para Virginia, la primera que sería... vosotros fuisteis la plataforma que tuvisteis los contactos con los distintos partidos políticos, entonces a mí me gustaría saber cómo reaccionar en cada partido político cuando os fuisteis a verlo en este sentido, más que nada para hacernos nosotros un poco una idea cuando vayamos nosotros ahora de aquí 2 meses, ¿vale? Para ver cómo nos van a recibir. Más o menos nos lo imaginamos, pero bueno, a ver si puede coincidir con lo que os encontrasteis vosotras. Y luego también hay un tema de unos datos que Mireia no ha dado aquí, sino que es también
que en Andorra ya tenemos datos de que la maternidad está bajando, es decir, la natalidad, perdón. Y esto, pues bueno, supongo que en España también ha pasado, porque supongo que también muchas mujeres, como tampoco queremos renunciar, pues la renuncia que hacemos a veces es a tener hijos. Y entonces, pues bueno, creo que también este es un apunte importante a tener en cuenta y un poco qué opináis en este sentido. ¿Vale? Gracias. ¿Quién quiere empezar? ¿Virginia? Empiezo por aclarar a Mónica. Mira, Mónica, me alegra que nos hagas esta pregunta porque realmente no ha sido fácil. Es decir, nuestra batalla, y Maite lo sabe, que coincidimos en 1000 batallas, ¿verdad, Maite? No ha sido fácil, es igual que ellas, estamos en todos los sitios, no hemos parado, pero en términos de lo que vendría a ser los partidos políticos, los que pueden terminar gobernando y legislando, ¿no? Fue muy llamativo. Mira, la primera vez que tuvimos contacto con ellos fue en torno al 2000. Creamos la plataforma, hemos tenido reuniones, hemos tenido una plataforma que tiene más de 80 organizaciones feministas que forman parte de la plataforma, a nivel individual o colectivo, te digo 80 organizaciones feministas. Y entonces, bueno, nuestra primera tarea fue ganarnos al movimiento feminista porque hablábamos de un discurso que no estaba todavía en la corriente principal del feminismo porque estábamos todavía reivindicando que no nos despidieran por embarazarnos. Es que, claro, es que todavía tenemos ahí tela, ¿no? Entonces, esto ocurre en el 2005 y empezamos ya pues una tarea pequeña a ir reuniéndonos con muchos grupos, desde el ámbito social, sindical, incluso las patronales, porque también hay que hacer pedagogía con las patronales, que son las que no nos quieren contratar, ¿no? ¿Qué ocurrió? Inicialmente, en torno al año 2011, si no me equivoco de memoria, a raíz del Grupo Izquierda Unida, en aquel momento se presenta una propuesta no de ley que sería como una declaración de intenciones, un acuerdo institucional, o ¡ay, qué buen rollo, vamos a intentar!, ¿no? Pero que no es vinculante en términos de cortes, es decir, que al final es como qué bien, nos parece muy buena idea, y en esa propuesta no de ley va la propuesta de Pina de equiparar a 16 semanas. No se profundizaba tanto como luego todos los estudios que hemos hecho, pero lo que planteaba es que hay que repartir el cuidado, que no hay que discriminar a las mujeres por la maternidad, que la maternidad se penaliza y que hay que romper los roles de género. Nosotras inicialmente pues, nos pareció un acierto para nosotras, pero también que cualquier grupo no hubiera dicho nada, nos parecía ya un pequeño camino para entrar, ¿vale? Después de ahí, lo que ha habido ha sido reuniones, repito, con todos los grupos políticos, de todos los signos políticos. Y sí os debo confesar que nadie a la cara se ha atrevido a decirnos que no está de acuerdo. Porque ¿quién te va a decir a la cara que el sistema patriarcal quiere a las mujeres exclusivamente cuidando? Que es la realidad. ¿Quién os va a decir a la cara que son machistas porque quieren que cuiden? No sé si me explico. No hubo ningún grupo que se dijera opuestamente estamos en contra de los permisos igualitarios. Los permisos iguales. Pero sí que es verdad que luego, cuando entrábamos ya a la profundización, cuando va a haber la reforma, apelaban a la cuestión económica, Mónica. ¿Estás preparadas? No hay una cuestión económica. Nosotros contabilizábamos que lo que valía aumentar la equiparación progresiva de 8, 12, 16 al año para el sistema de las arcas públicas era lo que vale 1 kilómetro de AVE. Fijaos lo que os digo, del tren de alta velocidad que hace una vía estrecha y cuesta millones. Es decir, la excusa siempre era el dinero, pero no era real, porque realmente veíamos que podían ajustarse los presupuestos para que entrara la equiparación progresiva y llegáramos a los permisos iguales. ¿Qué ocurrió? Pues que al final fue un debate de partido a partido, de que nadie nos decía que no, de mandar cada vez, pues esto es una cuestión muy mediática. Reunión con no sé quién, apoya a los Pina. Reunión con CIU, apoya a los Pina. Reunión con tal, apoya a los Pina, ¿no? Y al final hicimos como una especie de un movimiento muy importante que en términos numéricos podemos serlo a nivel social, pero que al final éramos las compañeras de todo el Estado español moviéndonos en cada uno de nuestro territorio, ¿vale? ¿Por qué decimos esto? Porque es que no hay que decaer, o sea, tenéis la oportunidad de hacer elecciones, mira, lo que hacíamos, por ejemplo, en elecciones, juntábamos a todos los grupos políticos que todos querían hacerse la foto, los juntábamos en el ministerio, en el sitio que pidiéramos, en las Cortes, y a hablar de los Pina. Y a ver quién te decía públicamente un acto en campaña que no estaba a favor de equiparar un permiso para ambos progenitores, de un permiso igual. Entonces, hemos encontrado de todo, pero la excusa mayoritaria no es el tema de quiero que las mujeres sigan cuidando porque ya lo hacen mejor, porque además, fíjate, queréis lo mismo que los hombres, porque muchos a lo mejor lo pensarán en su interior, pero nunca se han atrevido a decirlo. Los grupos más mayoritarios aquí en España siempre han hablado del tema económico, gobernando uno, gobernando el otro. O sea, ¿por qué no es el momento? No, mirad, es que no hay dinero. Bueno, vamos a cuantificar qué puede suponer la equiparación progresiva. No queremos el primer día de 16 semanas, hay una transformación social. A las empresas hay que educarlas en que esto va a llegar. Las empresas son patriarcales. Si les cuesta ya que un trabajador se pida la incapacidad temporal por una enfermedad común, imagínate con esto.
Esto ya es que es como un privilegio, ¿no? Entonces, es verdad que creo que tenéis una batalla muy bonita, tenéis mucho recorrido y creo que la excusa será posiblemente la económica. Pero no hay que hacer caso, nosotras lo hemos conseguido. Si bien es cierto, nos quedan esas pequeñas pinceladas a trabajar, pero aquí la clave está en que no decaigamos. Y yo cuando me llamasteis para esto, que hablaba con Cristina, dije, joder, es que nuestra experiencia puede seros útil porque ha sido pues desde el 2015, es que son 17 años, o sea, que es mucho tiempo y se ha conseguido. Yendo al Parlamento Europeo, yendo a los encuentros feministas de todos los sitios, yendo a Beijing, hemos estado en todos los lados, porque lo que hay que hacer es pedagogía. Si esto es una cuestión de que al final socialmente las leyes generan comportamientos y las leyes van a educar para que seamos de una manera. Decíamos antes, es que las leyes van adelantadas. Muchas veces generan comportamientos y otras veces van atrasadas. En este caso es un caminito, o sea, el camino se inicia con los permisos igualitarios para el cuidado y la crianza por el nacimiento, pero luego en un futuro esto ya se va quedando en el camino. Esto es como ponerse el cinturón a la hora de conducir. Cuando nos sacábamos el carné, te lo sacas sin cinturón y cuando te dicen, ay, me lo tengo que poner, ¿pero por qué? Pues al final tú te montas en el coche y te pones el cinturón corriendo porque estás habituada y porque es ya lo normal, no quiero tener un accidente y pasarme algo. Pues con los permisos es igual. Ahora te vas a quedar cuidando 16 semanas tú solo, hombre, para que aprendas a cuidar. Como dice Maite, parece que no te estamos más predispuestas, hay que aprender a cuidar, quedándote tú solito, cuidando a tu criatura y luego ya vuelves a tu puesto de trabajo, como voy a hacer yo cuando termine mi permiso. No les he servido, quiero ser optimista, lo podéis conseguir. Tenemos aquí en el público la ministra que quiere hablar. Ah, sí, faltaba otro tema todavía, el de la natalidad. Ah, teníamos una otra pregunta aquí, la Laia. Sí, perdón, es que como nos vamos a poner a pedir ahora, hay otra duda que tengo muy interesante, el tema de Maite, de Yo no renuncio, sobre qué pasa cuando se terminan estas bajas de paternidad y maternidad y qué pasa hasta los 3 años, ¿no? ¿Quién se pide los permisos para ir al médico con el chiquillo o la chiquilla? ¿Quién pide las horas cuando está enfermo? Este tipo de permisos que me gustaría preguntarle a Mireia también, porque desconozco si en Andorra realmente existe el permiso para cura de un menor, que es que tampoco no lo tengo muy claro que esto exista aquí y si realmente lo piden mujeres o lo piden hombres, porque me ha parecido muy interesante, es un tema que sale muy a menudo aquí, qué pasa, evidentemente muy necesario las bajas igualitarias, ¿eh? ¿Y qué pasa entonces luego, cuando se terminan estas bajas? Pues aprovechamos la pregunta de Laia y que también Mireia pueda responder la que había hecho Mónica acerca del tema de la natalidad, que tenía ella las cifras. Cuando quieras. Bueno, la ley que os he dicho de la 31/2018 recoge diferentes permisos en relación a todo el tema de, bueno, en la ley esa hablan de baja de maternidad y paternidad, que ahora mismo no sabría detallarte bien, pero sí que sé que en esa ley recogen tantos. No debe ser no tantos como en España, pero sí que se recogen algunos. Y después sí que es verdad que hay prestaciones y ayudas desde el Ministerio de Asuntos Sociales, Juventud e Igualdad, referentes a la familia y algunos específicos de la familia monoparentales y monomarentales, que también se recogen por decreto y son importantes y que, bueno, son operativos. Vull dir que nosotros estamos desde Asuntos Sociales pues haciendo esas prestaciones y esas ayudas que son importantes. Y en relación a la natalidad en Andorra, es un dato que había recogido y al final no lo he dicho, pero para concretar, en 2018 hubieron 543 nacimientos, en 2019 y 2020 hubieron 539 y en 2021 ya pasamos a 503. O sea, de 2018 543 pasamos a 2021 503. Entonces, sí, es verdad, ahí la natalidad está disminuyendo también en Andorra. Ahora sí, tenemos aquí a la ministra. Sí, gràcies. Bueno, agrair també a totes les ponents i
el debate, que creo que es muy interesante y que evidentemente tenemos mucho todavía por llegar aquí, ¿no? en este aspecto. Pero me hacía recordar, Virginia, en un momento que el tema de cuando en el 2018 tuvimos en el Parlamento aquí, que entonces yo estaba como legisladora también, el cambio de la ley 2018 laboral para poder incrementar también el tema de las bajas por maternidad y paternidad. Y sí que entramos en este quizás error, ¿no? De querer, primero vamos a alargar más la baja de maternidad para nosotras y luego vamos a darles un poquito a ellos, ¿no? Entonces en el tema entramos más en alargarla que seguramente esos 15 días de más que se dio a la paternidad, pero creo que fue un avance también que no fuese transferible, ¿no? que se tuviese que hacer. Yo creo que ahí se avanzó mucho, pero sí que entramos en la idea de alargarlo más para nosotras, ¿no? Y el gran debate que tuvimos fue económico en la sede parlamentaria, o sea, fue económico porque no sé si cometimos el error o el acierto de poder hacer el cálculo a través de la seguridad social, porque claro, nosotros de la CAS, ¿no? Nosotras no funcionem com a Espanya mal sistema, sino que al final quien paga estas bajas pues, o las retribuye es a través del sistema contributivo y por lo tanto es a través de la Caixa Andorrana de Seguridad Social. Entonces, claro, cuando le pides los números a la CAS, cada vez que se pide el coste, pues siempre la respuesta es este dinero no está y se hace un esfuerzo y vamos a ver hasta dónde llegamos y entonces en ese momento se hizo, ¿no? Bueno, espero que podamos ir avanzando, ja no sea per la demanda de les associacions de dones que ens portaran als partits polítics amb aquest aspecte, però és ben cert que tenemos que crecer, tenemos que incrementar el aspecto de la corresponsabilidad en este sentido. Todo y que, más allá de que una ley, desgraciadamente las leyes no consiguen cambiar o siempre provocar ese impacto social que necesitamos, que por todas las partes y sobre todo por parte de la empresa entiendan que ellos también han de estar ahí, ¿no? Y que seguramente tendría un efecto muy positivo a la hora de las contrataciones, ¿no? Que es un punto que a mí me ha gustado mucho. Si al final tienes el mismo riesgo en contratar un hombre que una mujer, pues seguramente el tema irá reduciendo, ¿no? Y es una manera de forzarlo a través de la legislación. Pero hay un tema social, de continuidad, de qué pasa después, ¿no? ¿Quién continúa? O de esa soledad que también hablabas, bueno, se comentaba, que creo que es importante también más campañas de difusión para explicar pues, que, por ejemplo, desde el Ministerio muchas ayudas a las familias monomarentales y monoparentales, ¿no? Y prácticamente son donas, ¿no? Y es desde donde más se apoyo para las guarderías y para cualquier tipo de asistencia que se necesite, ¿no? Sobre todo para que económicamente puedan sobrellevar el hecho de tener, no únicamente de estar solas, sino de que puedan afrontar la situación que va adelante, ¿no? Pero bueno, tendremos que seguir esforzándonos un poco todos más, ¿no? en estos cambios que esperemos que lleguen rápido. 2018 es el cambio, 2024, bueno, hem trigat 20 anys en un Institut Andorra de les Dones, espero que no triguem tant per aquesta. Gràcies. No sé si hi ha alguna altra pregunta aquí al públic. Sí, la Mireia. Es que a mí me ha extrañado un poco cuando has dado los datos de las bajas de maternidad y de paternidad, que son unas 250, 60, 30, no sé, y que hay 500 nacimientos. Quiere decir que la mitad de las mujeres que tienen un hijo son trabajadoras y la otra mitad no trabajan. Es un poco extraño, ¿no? No sé, bueno. Sí, es un poco extraño y es verdad que los datos, uno los he recogido de ARIA, que és un departament institució tal, y la otra es de la CAS, entonces, pero sí, esto es lo que me he encontrado. También me ha sorprendido, esto se tendría que estudiar, claro, yo he dicho aquí datos, pero también me ha sorprendido, o sea, no me ha sorprendido de que no está analizado. Las bajas de maternidad, por ejemplo, en 2019 son 262 i baixes de paternitat 108, clar, podrías decir, bueno, quiere decir que 154 hombres no han cogido la baja, pero tampoco eso, porque hay familias monomarentales, o sea, hay madres solteras que no. Entonces,
bueno, realmente ya sabemos que en Andorra hay un poco de problema, no tanto de datos, sino de cruzar los datos y de estudiar esos datos con profundidad. Tenim una altra pregunta? Sí. Sí. Bueno, hola a todas. Quería preguntar que en el caso de las familias homoparentales, en el caso de las mujeres lesbianas, en España últimamente ha habido casos, han salido a la luz de casos que mujeres que no están casadas, que no se reconoce la maternidad a la madre no gestante. Entiendo que eso puede condicionar también el tema de la baja por maternidad o no, en este caso. No sé, en España, y entiendo que en Andorra no sé si se contempla también en el caso de madres lesbianas, sí, en el marco de la ley. ¿Quién quiere responder? ¿Joana? O, no, de España, para hacer el comentario de España, y luego Mireia si quiere Virginia, hacer el querías hablar, responde tú. Bueno, es que el tema de la madre no gestante, en el caso depende del registro. Es que cuidado con eso. O sea, realmente, Claro. En el momento en que el registro se ponga, permitirme la excepción, cerril, tenemos problemas para los registros, pero no tendría que haber ninguno, porque además es reconocida como la segunda gestante y tiene el permiso reconocido. Pero es el registro. Depende es el mucho de la registro. comunidad autónoma en Sí, nuestro sí, sí, caso, son porque los por registros. ejemplo en Cataluña, independientemente del sexo que tengas, Exactamente. si tienes un tiempo de convivencia en común y luego no hay un hijo que se reconoce por padre de la madre, es verdad que la madre que lo pare, digamos, tiene que reconocer a la pareja, Para la pero segunda, sí. también al hombre, es decir, yo cuando mi primer hijo nació no estaba casada con el que ahora sí es mi marido, pero y tuve que ser yo la que dijera, este señor que viene conmigo es el padre de la criatura, ¿no? Digamos, o sea que el reconocimiento se Pero hace eso que así. dicen, Joana, están poniendo problemas porque los registros, no hay una instrucción interna que diga que se Exacto. registra y punto como segunda, como progenitora, porque el Exacto, permiso sí. está reconocido, o sea, está reconocido. Sí, Es lo sí, mismo sí, que en el caso de totalmente. las parejas de hecho o parejas que no son matrimonio civil Exacto. o eclesiástico. Es que es una cuestión que a mí me saca un poco de mis casillas, porque es poner problemas donde no los hay, y son los registros. Y eso que tú dices, si hubiera instrucción interna del Ministerio de Justicia, se registra y punto. Si esto está dando fe, permitidme la expresión, de que es la madre, ya está. Es como los matrimonios, las personas que no están unidas en matrimonio son Exacto. pareja. Mireia. En Andorra a mí no me consta que esto esté puesto regulado en algún sitio, porque la ley esta que os comentaba, la 31/2018, sí que habla de descansos por paternidad y también adopción. La adopción entra igual, de la misma manera, o sea, de 2 semanas se amplió a 4 cuando es adopción, y es lo único que yo he encontrado. No sé si alguna otra pregunta. Sí que teníamos algún comentario, ¿no? Vía el streaming. A ver, hay uno de los oyentes, ¿no?, que nos hace un comentario. Dice, no tengo preguntas, tot i que soy una madre que renunció, ya que a la vuelta no entendemos de la maternidad, no me facilitaban la conciliación y se consideró que era con un cambio de prioridades. Entonces, esta misma persona hace un comentario y dice, seguramente si mi pareja hubiera podido quedarse más tiempo con la criatura, yo me hubiera podido reincorporar en ese momento. Bueno, pues una muestra más, una buena aportación. Es que al final es un tema también como de prestigio en el mercado laboral, ¿no? Es decir, yo creo que yo muchas veces intento poner el ejemplo en estos casos de cuando alguien se rompe la pierna y está 4 meses que no puede ir a trabajar porque tiene la pierna rota, nadie cuestiona su profesionalidad. ¿No? Es decir, nadie cuestiona que al cabo de 4 meses sigue teniendo su carrera universitaria, sus años de antigüedad, su categoría profesional, pero nadie, excepto en casos muy concretos, ¿eh? Pero la maternidad y ahora también la paternidad, cada vez más con la
El cuidado, exacto, la crianza, tal como se está enfocando desde una perspectiva de dar calidad de vida a las familias, ¿no? O sea, yo creo que dar calidad de vida a las familias es eso, ¿no? Poder escoger pues, cómo cuidas y tal, sí que se ve claramente como una cosa que resta prestigio profesional, ¿no? Porque sobre todo, al menos en España, yo no sé en Andorra, pero en España hay una cultura que premia de forma muy acusada, por ejemplo, por ser el primero que llega a la empresa y el último que se marcha. Eso es una cosa que nuestros padres, ¿no? Se criaron mucho en esa cultura de es buen trabajador el que más tiempo pasa en la empresa, que al final es como tú puedes ser un vago y estarte todo el día en el trabajo, y igual alguien que se está 2 horas hace el trabajo mejor que tú, pero sí que es verdad que la cultura pues premia mucho estas actitudes de vivir en y para el trabajo, ¿no? Y yo creo que esto... También de aquí muchas renuncias, ¿no? Lo que decía, pues el hecho de tener que renunciar a muchas cosas. Y yo, bueno, quería hacer un comentario último sobre el tema de la disminución de la maternidad, que creo que muchas veces, ¿no? Hablamos solo de permisos, pero que hay que hablar también de la situación socioeconómica, ¿no? Y que a veces tener un trabajo no implica tener recursos para poder cuidar. Y en eso en España estamos con un mal endémico y cada vez peor, que es los trabajadores pobres, que se llaman, ¿no? Es decir, toda esa gente que tiene un trabajo, pero es un trabajo de tan mala calidad que no les permite poder cuidar a una criatura, ¿no? Y entonces muchas veces esas personas tendrían derecho a tener 16 semanas de baja remunerada, pero es que la remuneración que tienen no les permite afrontar la vida de una criatura en el futuro, ¿no? Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se piensa a nivel económico lo que implican las bajas. No es lo que implican las bajas, es lo que implica la reproducción humana y la perpetuación de la especie. Exactamente, ya está. Vale un dinero, sobrevivir como especie vale un dinero y se tiene que financiar de alguna manera, ¿no? Porque si no, pues no nacerán niños ni niñas y ya está. Tant que vamos un poco mal de tiempo, pero tenemos otra pregunta. Tenim el Guillem, que ens vol fer una pregunta, quan vulguis. Hola, buenas. Bueno, no era una pregunta, era un poco también para ampliar la información que ha dado ahora nuestra ministra. En caso de esta modificación que hubo, el gran logro que significó pasar de 15 días a un mes, que ahora lo ves y realmente parece igualmente ridículo, me pilló muy de cerca porque estuve presente yo en la ILP que después hizo que el Consell General entrara en debate y lo pudiera aprobar, y fue todo un logro, aunque que es muy poca cosa. Pero la puntualización era la siguiente, cuando he hablado también de la Caja de Seguridad andorrana. Cuando se pidió este informe, a mí hubo una cosa que hasta tuve que escribir un artículo al respecto, porque pensé que era aberrante y era realmente muy significativo de la manera de pensar de la época, y que aún sigue, que cuando se habló de esta posibilidad que teníamos, porque nosotros argumentábamos que ampliando lógicamente la baja de paternidad y también la de maternidad, podría haber un incremento también de la natalidad, ya que esto podría proporcionar alguna mejora en la situación de las familias. Respecto a esto, a la respuesta de la Caja de Andorrana de Seguridad Social, lo que dijo es que este incremento que nosotros proponíamos supondría un déficit, y recalco la palabra déficit, de 4 millones de euros plus para la Caja. Y en el caso de que esto produjera efectivamente un aumento de la natalidad, este déficit, otra vez, supondría 1 millón más. Es decir, que para la Caja Andorrana de Seguridad Social, paradójicamente, que aumente la natalidad es un déficit, no es una inversión. Y la verdad es que era para puntualizarlo, porque realmente me impactó mucho. Y para finalizar, solo quería dar las gracias al Club de las Malas Madres. Somos muy seguidores, sobre todo mi mujer, que no se pierde ningún podcast y hasta tiene artículos del merchandising que ofrecéis. Y solo para decir que hacéis un trabajo encomiable y que felicidades y gracias. Muchas gracias.
Doncs, si us sembla bé, i seguint una mica el que ens caracteritza, que és que ens ensenyim bastant el temps en aquestes trobades, sabem que estar entre setmana i la gent doncs, té tothom altres coses a fer. Us agraïm a tots els que heu estat aquí presencialment, agradecemos también a nuestras ponentes online por su magnífica exposición y a toda la gente que nos ha estado siguiendo también a través de este streaming. Gràcies, i l'Ada seguirà fent aquestes taules rodones. De fet, ja en tenim un parell més a punt, quasi bé, no, Preci? El 15 de febrer la propera, si ens aneu seguint per les xarxes, i us esperem doncs, en les properes, que el que volem... Doncs podem avançar el tema, dona i política, i algunes de les convidades ja les tenim aquí. Per tant, intentarem seguir amb aquesta política participativa de treball i de que la societat doncs, també comenci a conèixer aquests temes i els debati en profunditat. Gràcies a totes, gràcies Maite, Virginia, Joana, muchas gracias. Gràcies a la Mireia, a la Cristina també, i a tots vosaltres per estar aquí. Bona nit, moltes gràcies. Gràcies. Adiós. Gràcies.